Hola jóvenes, en esta semana vamos a empezar a trabajar dos tipos de límites, que son los límites indeterminados y los límites cuando x tiende al infinito. Recordemos que un límite es una aproximación y que los límites por evaluación son los límites que nos van a permitir aplicar los teoremas de manera directa sin la necesidad de escribir toda la notación. Espero que eso lo hayas notado en el video anterior. Entonces vamos a comenzar con nuestro tema. Cuando yo trabajo con un límite indeterminado es cuando yo aplico un límite en una determinada función, en cualquier función, y el resultado que obtengo es de la forma 0 sobre 0. ¿Qué significa eso? Bueno, significa visualmente o algebraicamente pues que el límite no existe. Es de forma indeterminada pues porque tengo una división entre 0. Sin embargo, esto no significa que el límite no exista, porque en esta sección vamos a trabajar cómo eliminar precisamente esa indeterminación. Observa que en el ejemplo 1 nosotros tenemos por ahí dos funciones en las cuales estamos aplicando un límite. Observa que en esta sección de aquí, la que te estoy señalando, ya estoy aplicando mis límites por evaluación. Recuerda que un límite por evaluación prácticamente consiste en sustituir o en evaluar la función con el valor al cual x está tendiendo. Cuando yo resuelvo este límite y lo simplifico y hago todas las operaciones correspondientes, nota que el resultado es una división 0 sobre 0. En el otro ejemplo que te propongo, cuando x tiende a 1 para esta función, nuevamente aplico mi límite por evaluación, hago la simplificación, pero obtengo una división 0 sobre 0. Significa que como yo obtuve estos dos resultados, tengo un límite indeterminado. Pero esto no significa que el límite no exista. Más bien, significa que obtuvimos un límite indeterminado y lo que nosotros tenemos que hacer es eliminar esta indeterminación de forma algebraica. Cuando yo digo o hablo de eliminar esta indeterminación, significa que voy a trabajar con las funciones, con estas funciones y con las que se presenten en la expresión de límite que yo quiero calcular y voy a trabajarlas de manera algebraica, es decir, voy a aplicar algún método de factorización, algún método algebraico que me permita eliminar esa indeterminación y cuando yo aplico ese método algebraico, lo que yo voy a hacer es que voy a obtener una nueva función. Esta nueva función va a tener la característica de que me va a permitir evaluar el límite y voy a poder calcular el valor verdadero de ese límite. La característica de esta nueva función es que, a pesar de que es diferente a la función original que yo tengo, la parte importante de esta nueva función es que se comporta exactamente igual que la función original cuando yo me aproximo a ese punto donde la función original se indetermina. Entonces, este proceso algebraico me va a permitir encontrar esa nueva función y esta nueva función me va a permitir sin problemas aplicar mi límite por evaluación y obtener el valor verdadero de mi límite. Y bueno, con esta explicación vamos a pasar a resolver los ejercicios. Recuerda que una parte importante de trabajar con los límites indeterminados es que necesitamos conocer diferentes métodos de factorización. No todos los métodos de factorización obviamente pues son los mismos. Todo dependerá del tipo de función que tú tengas y obviamente dependerá si tu límite que te corresponde resolver es un límite indeterminado o no. Mi primer tip que yo siempre te doy para resolver este tipo de ejemplos es aplicar límite por evaluación, porque así te vas a dar cuenta si ese límite es un límite indeterminado o no. Vamos a empezar a resolver los ejemplos 2. Que son límites indeterminados y nos solicitan que para cada uno de los siguientes límites o ejercicios encontremos el valor del límite. Entonces, comencemos con el primer ejercicio que dice el límite cuando x tiende a 0 de toda esta función.
Nota, si yo aplico límite para esta función en particular, voy a aplicar mi límite por evaluación. Es decir, me quedará 3 por 0 al cuadrado más 5 por 0 a la cuarta entre 2 por 0 al cuadrado más 6 por 0 a la cuarta menos 7 por 0 a la 8. Nota que en esta función estoy aplicando límite de manera directa, es decir, cuando x tiende a 0, lo que estoy haciendo es que en cada una de las variables pues estoy sustituyendo, estoy aplicando límite por evaluación. Cuando yo hago esta sustitución y resuelvo, simplifico, nota que me queda un 0 sobre 0. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que esto corresponde a un límite indeterminado. ¿Por qué razón? Porque me quedó de la forma 0 sobre 0. Recuerda, esto no significa que el límite no exista. Significa que tienes que trabajar esta función de modo que encuentres el valor verdadero de ese límite si es que existe. Vamos a empezar a trabajar esta función. Voy a continuar aquí con el igual para no borrar lo anterior. Y bien, entonces, esa nueva función que yo voy a obtener va a salir de un proceso algebraico. Si tú observas la función que nosotros tenemos aquí, yo lo que puedo hacer con esta función es que puedo factorizar por término común. ¿Quién va a ser el término común? Va a ser x al cuadrado. ¿Por qué x al cuadrado? Recuerda que para factorizar por término común, el término común, que en este caso es la variable x, debe de estar presente en cada uno de los elementos o términos que componen a la función. Y el término común será la base con el mayor exponente. En este caso, la base con mayor exponente es x al cuadrado. Nos quedará lo siguiente. Saco el término común, que es x cuadrado, y voy a multiplicar por 3 más 5 por x al cuadrado en el denominador, saco el mismo término común, que es x al cuadrado, y me queda 2 más 6x al cuadrado menos 7x a la 6. Aquí observa, cuando x al cuadrado multiplica 3, x cuadrada por 3, 3x cuadrada. X cuadrada por 5x al cuadrado, 5x cuarta. Recuerda que cuando tengo mismas bases multiplicándose, los exponentes se suman. Y abajo, x cuadrada por 2, 2x cuadrada, x cuadrada por 6x cuadrada, 6x cuarta, y x cuadrada por menos 7x a la sexta, menos 7x a la 8. Cuando yo aplico este proceso algebraico, notarás que x cuadrada entre x cuadrada nos da 1. Y el resultado que nos queda en esta expresión únicamente es 3 más 5x al cuadrado entre 2 más 6x al cuadrado menos 7x a la sexta. Esto que tenemos aquí, que ya no es posible simplificar, corresponde precisamente a la nueva función. Entonces, quiere decir que a esa función es a quien yo le voy a aplicar el límite, porque esta función se va a comportar exactamente igual que la función original, justamente en el valor al cual x está tendiendo. Entonces, lo que me quedará será lo siguiente. Voy a aplicar el límite cuando x tiende a 0 de 3 más 5x al cuadrado entre 2 más 6x al cuadrado menos 7x a la sexta. Y aplicamos el límite por evaluación. El límite cuando x tiende a 0 de cualquier constante es la misma constante, por eso nos queda 3 más 5 por 0 al cuadrado. Aplico límite en el denominador de manera directa. 2 más 6 por 0 al cuadrado menos 7 por 0 a la sexta. Y resuelvo. Notarás que lo que nos queda es 3 medios. Ahora,
¿Qué significa este 3/2? Pues ese 3/2 lo que quiere decir es que es el valor de límite de la función original. Entonces aquí voy a borrar un poquito. Voy a borrar esta parte de aquí. Aquí tú ya sabes que es la continuidad. Entonces, ¿cómo voy a terminar el ejercicio? Bueno, aquí para que nosotros podamos concluir pondremos, por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 de la función original, que es 3x² más 5x² entre 2x² más 6x² menos 7x a la 8 es igual a 3/2. Ese es el valor verdadero de mi límite, no el límite indeterminado que habíamos calculado al principio. Recuerda, cuando te da una división 0/0, eso corresponde a un límite indeterminado y tu trabajo es trabajar esa función mediante algún procedimiento algebraico, encontrar una nueva función, aplicar el límite a esa nueva función, obtener el valor del límite y con eso finalizamos nuestro primer ejercicio. Ejemplo número 2. Me piden calcular el límite cuando x tiende a -2 para la función racional 4 menos x al cuadrado entre x más 2. Primero, sugerencia inicial, siempre averigua qué tipo de límite es el que tienes. Vamos a aplicar límite por evaluación y me queda 4 menos -2 al cuadrado entre -2 más 2. Si yo simplifico esto, 4 menos -2 al cuadrado es 4, 4 menos 4 es 0 y -2 más 2 es 0. Quiere decir que lo que yo obtengo cuando aplico un límite por evaluación es un límite indeterminado. Pero recuerda, no significa que el límite no exista, significa que tienes que trabajar esta función de modo que podamos obtener el valor verdadero de nuestro límite. Entonces trabajemos la función. Originalmente, pues yo tengo que calcular el límite cuando x tiende a -2 de 4 menos x al cuadrado entre x más 2. Tengo que trabajar esa función. En la parte del numerador, lo que yo puedo hacer es que puedo factorizar con una diferencia de cuadrados, porque 4 tiene raíz cuadrada exacta y x al cuadrado tiene raíz cuadrada exacta. Entonces, voy a factorizar con una diferencia de cuadrados. Raíz cuadrada de 4 es 2, ahí lo coloco. Raíz cuadrada de x al cuadrado, pues es x. ¿Y qué signos debo de colocar ahí para que yo obtenga ese negativo? Pues uno es positivo y el otro negativo. Y en el denominador voy a tener x más 2. Aquí, si tú observas la expresión que acabamos de obtener, tengo el producto de dos factores en el numerador y en el denominador hay un solo factor. Notarás que aquí podemos hacer una simplificación porque tengo dos factores exactamente iguales. Por lo tanto, en esta parte yo puedo simplificar esta sección y el resultado que yo voy a obtener es únicamente 2 menos x. Esta expresión que acabamos de obtener, como ya no puede ser simplificada, corresponde precisamente a la nueva función que me va a ayudar a calcular mi límite. Por lo tanto, lo que yo voy a obtener será lo siguiente. El límite cuando x tiende a -2 de 2 menos x. Aplico límite por evaluación. El límite cuando x tiende a -2 de 2, como es una constante, el límite de cualquier constante es la constante misma, menos, aplico el límite a la variable que tú ya sabes que es una evaluación, voy simplificando y me queda 2 más 2 y esto es igual a 4. Ahora, ese 4 corresponde también al límite de la función original. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a -2 de 4 menos x al cuadrado entre x más 2 es igual a 4. Observan
que esta nueva función me ayudó a obtener el valor verdadero del límite de la función original con la que yo estoy trabajando. Ejercicio número 3. Me piden calcular el límite cuando y tiende a 1 de la función y cuadrada menos 2y más 1 entre y cuadrada menos 4y más 3. Nuevamente recuerda, el tip es averiguar si eso corresponde a un límite indeterminado o no. Entonces, vamos a sustituir el 1 en la función, aplicando límite por evaluación, y nos quedará lo siguiente. 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 1 entre 1 al cuadrado menos 4 por 1 más 3. Si yo simplifico esto, me queda 1 al cuadrado es 1, menos 2 más 1, y en el denominador me queda 1 menos 4 más 3. Si tú simplificas tanto el numerador como en el denominador, nos queda 0 sobre 0, y eso corresponde a un límite indeterminado. Quiere decir que vas a tener que trabajar esta función para poder obtener el valor verdadero del límite si es que existe. Entonces, vamos a empezar a trabajar. Originalmente, yo tengo el límite cuando y tiende a 1 de y cuadrada menos 2y más 1 entre y cuadrada menos 4y más 3. Vamos a factorizar tanto el numerador como el denominador para poder eliminar la indeterminación y calcular una nueva función que me ayude a calcular nuestro límite. Entonces, en la parte del numerador, vamos a ver cómo factorizamos. Dos números que multiplicados nos den 1 y que sumados o restados nos den menos 2. Entonces, primero y por y. Y para esos números, supongo que es 1 y 1. Ahora, ¿qué signos voy a poner en ambos números? Negativo. Cuando yo multiplico menos 1 por menos 1, obtengo este 1 positivo, y cuando yo sumo menos 1 menos 1, me da este menos 2. Ahora, en el denominador, hacemos otra factorización nuevamente. Para y cuadrada, pues ya sabes que es y por y. Tenemos que buscar dos números que multiplicados nos den 3 y que sumados o restados nos den menos 4. Esos números pueden ser 3 y 1. 3 por 1 me da 3. Ahora, ¿qué signos voy a colocar? Menos y menos. ¿Por qué menos y menos? Observa. Menos 3 por menos 1 es 3 y menos 3 menos 1 es menos 4. Quiere decir que ya tengo factorizadas de manera correcta tanto el numerador como en el denominador. Ahora, ¿qué observas en esta función? Hay una cancelación que puedo hacer, hay una simplificación. Esa simplificación que nosotros podemos hacer en esta expresión es eliminar estos dos términos que yo tengo aquí porque son los mismos y cuando yo los divido eso me da un 1. Por lo tanto, lo único que me queda es y menos 1 entre y menos 3. Esto, como ya no puede ser simplificado, va a corresponder a la nueva función. Esa nueva función es la que me va a ayudar a calcular el valor de mi límite. Es decir, voy a calcular el límite cuando y tiende a 1 de y menos 1 entre y menos 3. Aplico mi límite por evaluación y me queda 1 menos 1 entre 1 menos 3. Si yo simplifico, 1 menos 1 es 0, 1 menos 3 es menos 2. Si yo hago la operación 0 entre menos 2, me queda 0. Entonces ya obtuve un valor para un límite que no fue una división 0 sobre 0. Por lo tanto, esto quiere decir que el límite cuando y tiende a 1 de mi función original y cuadrada menos 2y más 1 entre y cuadrada menos 4y más 3 es igual a 0. Y con eso terminamos nuestro ejemplo número 3. Nota que en cada uno de los ejercicios que hemos estado haciendo de manera algebraica estamos
haciendo una eliminación tanto de numerador como denominador para poder encontrar una nueva función que me ayude a calcular mi límite. Último ejercicio. Nuevamente me piden calcular el límite cuando x tiende a 2 de esta función x² menos 4 entre 3 menos la raíz de x más 7. Sugerencia, igual, aplicar el límite de manera directa para ver qué tipo de límite tenemos. Entonces, aquí me va a quedar 2 al cuadrado menos 4 entre 3 menos 2 más 7. Simplifico, 2 al cuadrado es 4 menos 4 es 0 y en el denominador, ¿qué voy a obtener? Dentro del radical tengo 2 más 7, eso es 9, raíz cuadrada de 9 es 3 y 3 menos 3 es 0. Lo que yo obtuve es un límite indeterminado. Entonces, vamos a tener que trabajar esta función para poder calcular el valor verdadero de mi límite. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un procedimiento diferente a las factorizaciones de los ejemplos anteriores. Lo que nosotros haremos aquí se conoce como racionalizar. Cuando yo racionalizo, el objetivo es ir simplificando la expresión de modo que elimine uno de los radicales que tengo por acá. Entonces, lo que vamos a hacer es que racionalizaremos. Vamos a racionalizar. Ahora, cuando tú haces una racionalización, puedes racionalizar el numerador o el denominador. ¿De qué va a depender eso? Pues de dónde nosotros tengamos el radical. En este caso, si tú observas la función, el radical está en el denominador. Quiere decir que lo que vamos a racionalizar en este ejemplo particular será el denominador, porque ahí tengo el radical. Ahora, cuando yo racionalizo esta función, lo que voy a hacer es que voy a multiplicarlo por el conjugado de la expresión. Vamos a racionalizar el denominador multiplicándolo por el conjugado de la expresión. Te preguntarás qué es el conjugado. El conjugado es exactamente la misma expresión, pero lo único que cambia es el signo que tiene la expresión original. Ahora te darás cuenta a qué me refiero. Fíjate, empezaremos trabajando. Mi función original es x² menos 4 entre 3 menos la raíz de x más 7. Recuerda que lo que voy a racionalizar es el denominador porque ahí tengo la raíz. Y lo voy a racionalizar multiplicándolo por el conjugado de la expresión, es decir, tengo que identificar quién es el conjugado de esta expresión que te estoy señalando en color amarillo. Bueno, pues el conjugado de esta expresión será lo siguiente: 3 más la raíz de x más 7 y arriba voy a colocar 3 más la raíz de x más 7. Esta expresión que yo tengo aquí precisamente es la multiplicación del conjugado. Esto es el conjugado de esta expresión porque si observas es exactamente la misma expresión y lo único que cambia es el signo que separa a los dos elementos que yo tengo. Entonces, para no alterar la función original, tengo que expresarlo como una división. Si tú haces esta división, es decir, si divides esto entre esto, el resultado es 1. Y 1 por esta expresión me sigue dando esta misma expresión, es decir, no estoy alterando absolutamente nada. Entonces, aquí lo que vamos a hacer ahora es que, ya que escribí esto, ¿no? Para racionalizar el denominador multiplicándolo por el conjugado, vamos a hacer operaciones algebraicas, es decir, vamos a multiplicar fracciones. Y tú ya sabes que las fracciones se multiplican de manera directa. Ahora, mi sugerencia en este tipo de ejercicios es que lo que vas a racionalizar es lo que se va a ir simplificando. Todo lo demás en la función lo mantienes exactamente igual. Es decir,
lo que yo voy a ir simplificando a lo largo del desarrollo de mi proceso algebraico será el denominador y lo de arriba lo voy a pasar exactamente igual como un producto, es decir, lo siguiente. Me quedará, tú ya sabes que vamos a multiplicar de manera directa, arriba lo dejo como x cuadrada menos 4, que va a multiplicar a 3 más la raíz de x más 7, cierro mi paréntesis y ahora sí, vamos a multiplicar los elementos que tengo en el denominador. Esos sí los voy a ir simplificando porque ahí es lo que estoy racionalizando. Si tú observas la expresión que tengo aquí abajo, tengo exactamente los mismos elementos separados por un signo negativo y uno positivo. Es decir, cuando yo simplifique esto o haga la multiplicación, prácticamente lo que tengo es una diferencia de cuadrados. Es decir, voy a multiplicar 3 por 3 y eso me queda como 9. Signos más por menos es menos y voy a multiplicar estas dos raíces. Es decir, me quedará como x más 7 al cuadrado. ¿Por qué razón lo escribo de esa manera? Notarás que son exactamente las mismas, lo mismo, el radicando es exactamente lo mismo y se están multiplicando. Por lo tanto, sin problema, puedo escribir esa expresión, elevarla al cuadrado. Eso me va a permitir simplificar todo. Entonces, arriba me queda exactamente igual, es decir, x cuadrada menos 4, 3 más la raíz de x más 7, cierro paréntesis y simplifico el denominador. Abajo notarás que el radical y el cuadrado se cancelan. Por lo tanto, lo que me quedará será únicamente 9 menos x más 7. Si yo sigo simplificando esto, ¿qué voy a obtener? Arriba lo mantengo igual, x cuadrada menos 4 por 3 más la raíz de x más 7 entre 9, ese menos que tengo aquí va a afectar a cada uno de los elementos que tengo dentro de este paréntesis, es decir, vamos a aplicar una propiedad distributiva y me quedará menos x menos 7 y sigo simplificando. En el numerador, fíjate, puedo empezar a hacer una factorización. Esto que te estoy señalando lo puedo reescribir como una diferencia de cuadrados, es decir, x más 2 por x menos 2. Y el radical, o bueno, lo que tengo con el conjugado, 3 más la raíz de x más 7, lo mantengo exactamente igual. Y abajo simplifico. Me queda 9 menos x menos 7. Eso es igual a tener 2 menos x. Y bueno, recordarás que en este tipo de límites casi siempre, y de hecho siempre, se cancela un elemento del numerador con uno del denominador. En este caso particular, ¿habrá algo que pueda cancelar? Si tú observas bien la expresión, aún no puedo hacer ninguna cancelación porque este factor no se parece a ninguno de los que yo tengo acá. Lo que sí puedo hacer es que puedo factorizar un signo. Es decir, arriba lo mantengo igual, x más 2, x menos 2 por 3 más la raíz de x más 7. Y en el denominador puedo factorizar un signo negativo. Es decir, me quedará x menos 2. Ese signo negativo, fíjate, menos por x me queda el menos x y menos por menos 2 me queda este más 2. Ya factoricé. Ahora, si observas, este factor y este factor son los mismos. Por lo tanto, sin problema, los puedo simplificar. Y aquí tú ya sabes que no se escribe, pero tengo un menos 1 en el denominador. Por lo tanto, si yo quiero resolver el límite, ¿cuál va a ser la respuesta que yo voy a obtener?
pues la nueva función a quien yo le voy a aplicar mi límite será la siguiente. El límite cuando x tiende a 2 de la nueva función x más 2 por 3 más la raíz de x más 7 entre menos 1. A esa nueva función es a quien yo le voy a aplicar el límite. Si aplico el límite por evaluación, me queda 2 más 2 por 3 más la raíz de 2 más 7 entre menos 1. Si yo simplifico esto, ¿qué nos queda? Me queda un 2 más 2 es un 4, que va a multiplicar a la expresión que tengo en ese paréntesis, que en este caso es 7 más 2 es 9, raíz cuadrada de 9 es 3, y 3 más 3 es 6 entre menos 1. Si yo hago esta operación, me queda menos 24. Entonces, observa que aquí en esta función, lo que yo hice para poder encontrar el valor verdadero del límite fue racionalizar el denominador. ¿Por qué estoy racionalizando el denominador? Porque en el denominador precisamente tengo el radical. Si este radical hubiera estado arriba, racionalizaría el numerador. Ahora, cuando tú racionalices, no importa si es arriba o abajo, siempre lo vas a multiplicar por el conjugado. El conjugado va a ser esa expresión que es exactamente la misma del radical, pero lo único que cambia va a ser el signo que separa los dos elementos que yo tengo. Recuerda, el tip es que lo que vas a racionalizar es lo que vas a ir simplificando. Por esa razón, yo lo que hice en este ejercicio fue trabajar únicamente con el denominador. Si observas, fue lo único que trabajé. Y el numerador lo mantuve exactamente igual hasta que me convino simplificarlo para poder hacer una eliminación de factores en el numerador y en el denominador y poder obtener la nueva función. Por lo tanto, para concluir este ejercicio, el límite de esta función no es 0 sobre 0, sino que esto es igual a menos 24. Aquí por espacio ya no lo estoy poniendo, pero tú en tu libreta pon, por lo tanto, escribes esta función y esto es igual a menos 24. Y con eso terminamos este video de límites indeterminados.